Tenemos el privilegio de tener con nosotros el pastor Ismael Mejía. Vino hace 2 años a dar una plática, los mensajes para el encuentro de los varones, y regresó otra vez este año. Nos da mucho gusto, hablando de la hombría de nosotros los hombres, lo que hace falta en nuestras vidas. Es pastor de la iglesia en Shalom, que tiene más de 20 años, ¿es así, pastor? Más de 20 años, y es un experto en consejería también, y damos gracias que él ha venido a compartir con nosotros. Y creo que este es el primer viaje, algo que ha salido de Cuernavaca en casi un año, ¿no? Porque fue un año, el 15 de marzo fue el último culto que nosotros celebramos presencial. Sí, igual ustedes también. Pues bienvenido, pastor. Gracias. Tráiganos la palabra. Gracias, pastor Kenton. Pues como el pastor decía, ¿verdad? Es una bendición, un privilegio poder estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, hace 2 años estuvimos por acá en un retiro igual de varones, y hoy nuevamente. Y tuve la oportunidad en ese retiro de compartir con la iglesia pues la palabra de Dios, que siempre considero un privilegio. Y al entrar a este lugar, lo primero que llamó mi atención fue precisamente ese letrero, ¿cómo podemos decir? Pues esa llamada de atención, yo creo, de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Recuerden que la iglesia somos todos. La palabra iglesia significa asamblea y hace referencia a todos, en este caso los que estamos aquí, que nos congregamos en el nombre de Jesús. Y dice, la iglesia es esencial, por eso estamos de regreso. Juntos somos más fuertes. Eso llamó poderosamente mi atención. Le pregunté al pastor Kenton y me dijo, la iglesia es esencial fundamentalmente porque no puede ofrecer lo que ahora afuera se está requiriendo y se está necesitando. Y esto es esperanza, esto es confianza, esto es certeza. Y es cierto. Nosotros apenas hace 2 domingos, este es el tercer domingo que estamos regresando para congregarnos, ¿sí? Gracias a Dios porque ustedes se han mantenido, y escuchaba al pastor también comentar que bueno, cada vez más, ¿verdad? Yo decía el domingo pasado en la iglesia que vamos saliendo así como de nuestros encierros, de nuestras cuevas, poco a poco, a lo mejor todavía un poco temerosos, ¿no? Escuchamos un estornudo, escuchamos a alguien que tose y todo el mundo voltea en el restaurante y demás. Algo que a mí me preocupa mucho es, ¿verdad?, que a veces los creyentes, y esta es una llamada de atención para los creyentes, ¿no?, que bueno, escuchan todo esto sobre lo esencial y lo no esencial, y uno los ve por muchos lados porque pues además lo publican en el Facebook. No soy facebookero, pero por ahí me entero de que andan aquí, que andan allá, y dice no, porque en la iglesia es un foco de contagio. Entonces no es un foco de contagio, me decía el pastor Kenton, es una luz de esperanza, ¿sí? Y gracias a Dios porque podemos estar en esta mañana aquí. Que Dios les bendiga en ello. Quiero compartir brevemente con ustedes una reflexión. Hemos leído el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 8, ¿verdad?, dentro de estos milagros que ocurren, uno de ellos tiene que ver con el enfrentar una tempestad. Y hemos llamado a este mensaje justamente así: calma en la tempestad, ¿sí? Calma en la tempestad. Entonces, el propósito es entender que si Jesús está contigo, si Jesús está con nosotros, ¿verdad?, bueno, no nos vamos a ahogar, ni tampoco nuestra barca se va a hundir. Es decir, es una voz que viene de parte de Dios a través de la revelación que es su palabra a nosotros en este tiempo, para darnos confianza y llamarnos a la calma.
En Isaías capítulo 43, verso 2, el Señor nos da una hermosa promesa y dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Bueno, los discípulos enfrentaron una tempestad en esta ocasión, una tempestad diferente, y veremos por qué, ¿sí? Enfrentaron esta tempestad y me encontré con algo muy interesante. Lo primero que llamó mi atención leyendo este pasaje, pues fue justamente la palabra tempestad. Y me fui al diccionario para tratar de entender esto, porque siempre yo leía Jesús en medio de las tormentas. Y encontré que hay una diferencia entre una tormenta y una tempestad. No sé si usted sabía esto. Generalmente las tempestades se dan en alta mar y las tormentas suceden en los medios urbanos, como en el que nosotros nos encontramos. Las tempestades tienen la característica de que aparecen de manera abrupta. Es decir, no las esperábamos. Y no sé quién de ustedes esperaba lo que por casi un año hemos vivido, ¿no? Lo oíamos, pero estaba ya por China y lo veíamos lejos. Y bueno, decimos en un santiamén, pues ya estábamos todos metidos en medio de esto que digo, no es una tormenta sino una tempestad. Porque además nos dicen los expertos que es un fenómeno físico que se presenta de manera abrupta, de gran intensidad, que genera esa sensación de peligro y entra en un estado ansioso. Y esto fue lo que ocurrió ahí. Ahora, probablemente entonces nosotros hemos enfrentado tormentas, sin duda alguna que sí, pero la pregunta es si hemos estado en medio de una tempestad. Yo digo que hoy estamos en medio de una tempestad. Por otra parte, me llamó mucho la atención la palabra calma. Una versión traduce como calma, otra dice que se hizo gran bonanza, pero dice que vino una gran calma. Y la palabra calma tiene que ver con ausencia, ¿sí? Con esa tranquilidad, y justamente esa ausencia de la ansiedad o esa sensación de amenaza, de peligro. Entonces pueden ustedes imaginarse, ¿no? Algo muy alterado y de repente todo está tranquilo, ¿sí? Como ahora, creo que estamos, ¿verdad?, poco a poco volviendo a esa tranquilidad, y confiamos en el Señor que de aquí para adelante así sea. 4 figuras llamaron mi atención en este pasaje que me hace pensar o hacer un paralelo con lo que es la vida cristiana. La primera tiene que ver con los discípulos. Entonces ahí en sus notas, número 1, los discípulos tenían que pasar una prueba. Usted sabe que Jesús llamó a 12, dice la Escritura, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Jesús es el formador de la comunidad. Jesús sabe que la comunidad es esencial. Él forma esa primera comunidad, digamos, de creyentes a quienes llamó discípulos. Pero había que trabajar con ellos. Ahora, ¿por qué Jesús escogió a estos 12? Hay un momento en el cual nos dice el Evangelio que mucha gente seguía a Jesús, pero de toda esa gente Él llamó a 12, eligió a 12, dice la palabra, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces nos preguntamos, ¿qué vio Jesús en estos hombres? Sabemos que eran hombres como tú, como yo, comunes y corrientes. Parece ser que no había nada especial, nada espectacular en ellos. Algunos de ellos, no sé, probablemente hasta habrían reprobado por ahí los exámenes en las escuelas, no lo sé. Tenían oficios, una parte de ellos usted sabe que eran pescadores. Jesús en algún momento los había encontrado ahí junto al mar de Galilea lavando sus redes. Recordarán ese pasaje de la Escritura también, ¿no?
Entonces, insistimos, ¿qué vio Jesús en ello? ¿Y qué ha visto Jesús en cada uno de nosotros que nos ha llamado? A cada uno, Dios sigue llamando. Vio lo que eran o lo que podían llegar a ser. Y creo que lo segundo, ¿verdad? Lo que podían llegar a ser. Pero para ello había que atravesarlos a través de unas pruebas. Ayer estuvimos hablando, desde el viernes estuvimos hablando sobre la hombría. Y la hombría tiene que ver con el carácter, ¿no? No es algo que se adquiere en automático, es algo que se forma. Y Jesús de estos hombres, diríamos, formó verdaderos hombres. Y esto requería atravesarlos a través de ciertas pruebas. Entonces yo le pregunto, ¿se le ha ocurrido a usted pensar que ahora mismo lo que estamos viviendo, ahí donde sentimos que de repente se ha perdido el control, nosotros creemos firmemente que Dios nunca pierde el control, que Dios utiliza cada situación y cada circunstancia según su plan para un propósito? Y esa fue la ocasión. Esta es la situación que se presentó aquí con los discípulos. Entonces, piensen esto. Dios puede estar usando este momento y este tiempo para probar nuestra fe, para formar nuestro carácter. Número 2, la segunda imagen que llamó la atención o la segunda figura es la barca, ¿no? Era el instrumento de trabajo de los pescadores, y también leía que muchas veces inclusive las barcas que en ese tiempo eran construidas de madera eran hechas por los mismos pescadores, vuelvo a repetir, también eran pecadores, ¿no? Entonces eran hechas por los pescadores, es decir, sabían ahora sí de qué estaban hechas, cómo estaban construidas y cuánto éstas podrían resistir. Sí. Entonces llama poderosamente la atención esta figura porque es una representación de nuestra vida, ¿sí? Y entonces tenemos que preguntarnos aquí, ¿cuánto puede resistir aquello que tú has construido en lo que navegas, en lo que transitas en medio de la vida, ¿verdad? Y a lo que le has apostado que resiste? Yo creo que si algo hemos visto a través de esta experiencia que hoy atravesamos es lo débil, lo efímero de las estructuras sociales, de los sistemas políticos, de los sistemas, realmente esta situación lo que ha puesto en evidencia, ¿saben qué es? La fragilidad, la vulnerabilidad del hombre. Y ahí estamos. Pero nosotros de manera individual hemos hecho lo mismo, hemos ido construyendo nuestra vida de tal manera que pensamos que puede resistir las tempestades. Ayer hablábamos sobre la vida accesoria, una serie de cosas de las que nos vamos rodeando y que poco a poco esas cosas que nos van rodeando nos van dando seguridad. Y creemos que ahí está nuestra seguridad, nuestra confianza. Pero si algo van a evidenciar las tormentas, las tempestades, justamente es la vulnerabilidad en aquellas áreas de nuestra vida donde el Señor necesita hacerse presente. Entonces te pregunto, ¿cómo está tu barca? ¿Cómo está construida tu vida? ¿Está amenazada por las olas, por las tormentas? ¿Sí? ¿En qué hoy estás basando tu confianza? Aceptémoslo, de repente ponemos la confianza en esto. Y está bien, no estoy diciendo que no debamos hacer todo lo que se nos está pidiendo que hagamos y si es posible más, ¿sí? Pero, mire, yo he conocido personas, y es real, en la iglesia tengo una familia que inclusive, y lo digo con mucho respeto, se atrevió a decir, es un líder, por eso creo que es más grave,
se atrevió a decir a la gente que lidera que él no se congregaba porque estaba demostrado científicamente que en las iglesias y en los aviones eran los lugares de más peligro para contagiarse del COVID-19. Y veía en el Facebook, había otro chismoso que venía y me enseñaba, decía, mire pastor, ¿dónde anda? Andaba en Cancún, andaba en Puerto Vallarta, andaba en los centros comerciales, andaba por todos lados. ¿Y qué creen? Se contagió. O sea, ¿de veras creen que nuestra vida, que la vida está en nuestras manos? Esto evidencia que no. El mejor lugar, veremos, ¿verdad?, para encontrar reposo y descanso es en Cristo. Entonces, número 3, Jesús es la garantía de nuestra preservación y existencia. Es interesante que cuando están haciendo esta travesía, ¿verdad?, yendo de Galilea a la región de Gadara, y saben lo que ocurre en Gadara, y si no, pues ahora que lleguen a casa vuelvan a leer el pasaje y lo que sigue y van a ver qué interesante, porque ahí es donde Jesús va a tener un encuentro con un endemoniado y ese endemoniado va a ser liberado. Pero mientras hacen este trayecto, sí yo he dicho, 3 grupos de personas, ¿no? Los primeros son los expertos, en este caso los pescadores, ¿sí? Efectivamente, ellos cuántas veces habrían, ¿verdad?, atravesado el mar de Galilea, conocían el medio, el ambiente, lo que usted quiera, conocían las características de la embarcación, su capacidad, su resistencia, los expertos. Existen los ignorantes, y yo digo los ignorantes porque ahí también estaba Mateo. Usted sabe que Mateo era un recaudador de impuestos y había otros discípulos que no eran pescadores y estaba Jesús, ¿sí? Y esto llama poderosamente la atención, porque cuando enfrentan esta situación, los primeros que entran en escena son los expertos, ¿no? Son los que tienen que decir sobre la situación y son los que tienen que resolverla. Y los demás, vamos a pensar, Mateo, pues levantan las manos y ahora sí dicen, pues a ver Pedro, a ver Jacobo, a ver Juan, a ver Andrés, pues ustedes digan qué es lo que se va a hacer aquí. Y los demás quedan a expensas, confiando en los expertos. ¿Sí? Cualquier paralelo es pura coincidencia. Tomando las decisiones, pero empiezas a ver cómo los expertos entran en un estado de caos y dices, no, la cosa ya se puso fea acá, ¿no es cierto? Te pasa un poco cuando vas en el avión y entras a una zona de turbulencia. Tú ves que el avión se agita, pero volteas y ves a la sobrecargo, los ves todos tranquilos, dices todo está bien. Pero de repente ves a la sobrecargo que está corriendo, ¿qué haces? Te angustias, dices, acá tenemos un verdadero problema. Porque ellos están acostumbrados, ¿verdad?, a enfrentar este tipo de situaciones. Entonces quiero pensar que Mateo y otros que no eran pescadores, bueno, están viendo qué hace Pedro, Jacobo y Juan. Y de repente se empiezan a rascar la cabeza, la situación no se resuelve y a alguien se le ocurre, bueno, quiero pensar así, decir, oigan, acá traemos a Jesús. Algo que me llamó mucho la atención es que en uno de los evangelios que tiene este pasaje en forma paralela, hace referencia a que Jesús estaba en la popa. Yo no sé si tú sabes lo que es la popa en una embarcación. La popa en una embarcación es la parte de atrás, ¿sí? Es decir, muchas veces a Jesús lo ponemos, pero ¿sabes dónde lo ponemos? Atrás. No adelante, ¿sí? Atrás, ahí. Y creemos que nosotros somos los expertos, los que podemos resolver las situaciones. Y bueno, a alguien se le ocurrió, y qué bueno, despertar a Jesús. Corrieron a él, le pidieron auxilio. El resto de la historia usted lo conoce. Ciertamente él le reprochó su escasa fe.
¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados, nada podemos hacer sin Jesús. El Señor les dio una gran lección ese día, estoy seguro. Hay algo que formó en ellos. Otro pasaje de la Escritura, hace ver que ante este tipo de experiencias, cada vez más los discípulos eran impactados, ¿no?, por Jesús, por su persona, no solamente por lo que Él hacía, sino por lo que Él hacía. Y en esa ocasión, al venir la calma, ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el COVID-19 cede ante su palabra? ¿Sí? Porque era una situación de mucha crisis. Si Jesús no está entonces en tu barca, nada puedes hacer o lograr en esta vida. Esa es parte de la lección. Las olas, tempestades, lluvias, ríos, vientos van a soplar sobre nuestras barcas, sobre nuestras vidas, ¿sí? Estos son pruebas, ¿sí? Estos son, pruebas que Dios usa para revelar una área vulnerable nuestra, pero al mismo tiempo para fortalecer nuestra fe y formar nuestro carácter. Dios estaba tratando con estos 12 hombres. Sin duda alguna, tenían un nivel de valor, pero la demanda, la exigencia para la cual estaban siendo preparados requería ir al siguiente nivel. Y no hay otra manera, créame que no hay otra manera de ser llevado ahí, sino a través de este tipo de experiencias. Ayer hablábamos con los varones acerca de esto, ¿sí? O sea, Dios quiere familias bendecidas, sin duda, pero mujer, no se ofenda, esa es la línea. O sea, la bendición, ¿verdad?, viene cuando el varón entiende su rol, su posición, la asume, la toma, pone a Jesús adelante, no lo echa atrás, ¿no?, y es capaz de sujetarse, de someterse a su autoridad, a lo que Él ordena y responder en obediencia. La roca es Cristo, y esa roca nos permitirá permanecer firmes y en victoria en medio de lo que hoy estamos viviendo. La cuarta figura tiene que ver propiamente con las tormentas. Número 4, ¿sí? Las tormentas. Dice la Escritura, ¿verdad?, que las olas eran tan grandes, tan severa la tempestad que estaban enfrentando, que lo que te decía, creo que en un principio Jacobo, Juan, estos pescadores hicieron lo que les correspondía hacer. Insisto, probablemente ellos habían construido sus barcas, sabían de qué estaban hechas, ¿sí? Pero cada vez que estas masas de agua se impactaban contra la barca, ellos sabían cuánto podían resistir, y probablemente hubo un momento donde dijeron: hasta aquí llegamos. Qué tremendo que a veces tenemos que llegar a ese punto crítico para entonces acudir a Jesús, para entonces comenzar a clamar como ellos lo hicieron, ¿sí? Maestro, sálvanos que perecemos. ¿Qué nos enseña esto entonces? Punto número 4, de tus tempestades, si ponemos a Jesús en el lugar que le corresponde en nuestra vida, y esto es no atrás, sino adelante, si nosotros somos capaces, ¿no?, de reconocerle en lo que Él es, en su autoridad, en su poder, en su dominio, y entender que la naturaleza, ¿sí?, Él la domina, Él tiene control de ella. Créanme que este virus no se sale del control de Dios. Dios no ha perdido el control. Si de algo estoy yo consciente de este Dios soberano, es que Él ha permitido todo esto para verdaderamente dar una sacudida. No solamente al mundo, yo creo que también a la iglesia. Y particularmente
creo que a nosotros los hombres, a quienes nos desafía a tomar una posición de liderazgo. Entonces, si ponemos a Jesús en ese lugar, tenga la seguridad que Él se encargará y te hará atravesar por en medio de ellas. Y aquí estamos, amados. ¿Cuántas veces de repente a lo mejor has dicho, ya me dio? O a lo mejor algunos de los que están aquí sí ya les dio, pero por gracia de Dios, por misericordia de Dios, hoy hemos podido alabarle, hoy hemos podido bendecirle, hemos podido, ¿verdad?, derramar nuestro corazón delante de Él, agradecerle. En fin, tus olas no pueden ser más grandes que Jesús si Él está en la barca. Jesús es más grande que todas las cosas. Ahora, ciertamente aquellos que no están siguiendo a Jesús, imagínense estos hombres que conocían a Jesús y que hace unos momentos atrás, unas horas atrás, le habían visto hacer milagros, ¿no? Sanar a un leproso, levantar a la suegra de Pedro, y nosotros hemos visto milagros, pero a veces pensamos que esto ocurre con otros y no con nosotros. Dios quiere hacer en cada uno de nosotros un milagro. ¿Y saben cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer en nosotros? Formar nuestro carácter, transformarlo, hacernos, ¿verdad?, a los hombres verdaderos hombres y a las mujeres verdaderas mujeres en Él. Entonces, si esto es para los discípulos que ve de esta manera, ¿verdad?, las olas de ese tamaño, ustedes ya nada más se puedan imaginar cómo ve la gente que está afuera, ¿no? La óptica que tiene de las cosas. Si de repente nosotros somos fatalistas, allá afuera se está diciendo que esto es el acabose. ¿Qué necesitamos ahora nosotros? Llevar esperanza. Y eso es lo que Jesús estaba formando en la vida de estos hombres, que fueran capaces de, en medio de cualquier circunstancia, llevar esperanza. Entonces, cuando tu barca se sienta amenazada por las olas, pues no te agarres de tu barca, agárrate del Señor, porque Jesús es más grande que cualquiera de tus problemas. Ahora mismo yo te pregunto, ¿qué tormenta, tempestad, qué conflicto, qué situación estás enfrentando? Piensa por un momento y considera si en esta situación en donde tú has puesto a Jesús. ¿En dónde está Jesús ahora mismo en tu vida? Porque siempre que enfrentamos este tipo de situaciones, amados, nos obliga a reflexionar sobre el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Nos obliga a reflexionar sobre muchas cosas. Yo espero que usted esté reflexionando sobre muchos asuntos, sobre muchos temas alrededor de su vida en este tiempo, porque para eso es este tiempo. Y algo que está ocurriendo, quizás en este momento no lo podamos ver, pero yo estoy seguro que saldremos de esta situación más fortalecidos. La iglesia de Cristo más purificada, más decidida para justamente ir y llevar esperanza a un mundo que hoy vive sin esperanza. Así se encuentra hoy el mundo. Entonces, las tormentas son importantes en la vida porque en ellas Dios está trabajando y preparándonos para algo grande, ¿verdad?, para nosotros y para nuestras familias. Por eso, una vez más te pregunto si se te había ocurrido que Dios pudiera estar detrás de esto en el sentido de que Él lo permite, este Dios soberano. Lo permite, pero teniendo un cuidado particular de aquellos que estamos con Jesús en la barca. En las pruebas se desarrolla la fe y por eso, y nuestra reacción, ¿verdad?, o nuestra reacción debería ser de una manera natural, ¿sí? Mi padre ya murió, era un hombre creyente, profundamente, ¿verdad?,
confiado en la palabra. Y yo recuerdo que mi padre hablaba sobre estos temas, sobre estos tiempos difíciles que en algún momento podrían venir. De aquí se desprenden muchas ideas y estamos al final de los tiempos y tantas cosas. No sabemos si estamos al final de los tiempos, pero una cosa sí sabemos: somos llamados a estar siempre preparados, siempre. Y creo que este es un momento pues en el cual el Señor nos está llamando a ello. ¿Cómo está tu barca? ¿Está amenazada por las olas y por las tormentas de la vida? ¿No sería este un buen momento, verdad, para que viniéramos delante del Señor y nos postráramos delante de Él como los discípulos lo hicieron? En una ocasión, ¿verdad? Este hombre también, Pedro, experto en pesca, habían estado él y sus compañeros navegando toda la noche tratando de obtener un poco, ¿verdad?, de peces, era de lo que vivían. Había sido una noche infructuosa. Jesús había estado predicando por ahí, los encontró lavando sus redes, les pidió que le permitieran subir a una de las barcas, que la alejaran un poco para predicar a la multitud. Este pasaje también para mí es muy significativo en el sentido de que Jesús les pidiera a ellos subir a una de las barcas. Jesús quiere que nosotros, ¿verdad?, nos dispongamos para Él, nos abramos a Él. Él quiere subir a nuestras barcas, decíamos, que representan nuestras vidas. Pero una vez ahí, no solamente eso, sino Jesús quiere tomar el control de ellas, porque quiere llevarnos a un puerto seguro, a un lugar de bendición. Cuando Jesús terminó de predicar en esa ocasión, les dijo a los pescadores: vayan mar adentro. Ellos se resistían y decían: acá los expertos somos nosotros. Hemos pasado toda la noche intentando pescar algo y no lo hemos conseguido. Ha sido una pesca infructuosa, no tiene sentido, no hace caso. Tal vez Jesús insistió, porque Jesús insiste: vayan mar adentro. A lo mejor un poco ahí refunfuñando fueron, se internaron, lanzaron las redes y dice que recogieron tantos peces que las redes casi se rompían. Tuvieron que llamar a otras embarcaciones. Eso ocurre cuando nosotros permitimos que Jesús suba, ¿verdad?, a nuestras barcas, a nuestras vidas, y sea Él el que nos conduzca a esos lugares de bendición. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has ayudado, Dios. Gracias, Señor. El deseo de tu corazón es que cada uno de nosotros pueda hacer lugar, Señor, para que tú mores, tú habites en nuestro corazón. Señor, pero no solamente para eso, sino para que podamos ceder nuestra voluntad, podamos, Señor, permitir que seas tú el que dirija nuestra vida, porque eres el único, Señor, que puede llevarla a un lugar seguro. Y de hecho esa es la promesa. Tú dijiste: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes un día también estén. Señor, sigue tratando con nuestras vidas. Mientras tanto, fortalece nuestra fe, sigue aumentando, Señor, nuestra confianza, y permite que nuestro carácter se afirme. Permite, Señor, que podamos ser formados en ese carácter santo por ti cada día. Gracias, Señor, en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.